Bien, señores, a ver, nuevamente buenos días. Como saben ustedes, conmigo vamos a desarrollar el curso de lectura de diarios. ¿Estamos de acuerdo? Eh, el día de hoy vamos a analizar, vamos a reflexionar un artículo referido a eh, el gobierno o las políticas de seguridad desarrolladas por Nayib Bukele. Y bueno, se van a hacer referencia a algunos líderes de derecha que están de acuerdo con estas políticas que Bukele viene desarrollando, está desarrollando desde el año 2021. ¿Estamos de acuerdo? Políticas que para cierto sector, sobre todo pues no de izquierda, o el sector progresista no son las más adecuadas porque según ellos atentan contra los derechos humanos, atentan contra el Estado de Derecho, atentan contra, perdón, em, el derecho a la defensa que tiene que tener cualquier ciudadano del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Es un artículo muy interesante, puesto que nos va a abrir el panorama acerca de cómo se podría aplicar de repente ciertas políticas de seguridad si es que el Perú llegara a tener la misma ola de criminalidad que llegó a tener El Salvador. Que podría, digo, porque no estamos seguros si se podría aplicar aquí, pues bien, porque de igual manera si se aplicara aquí en nuestro territorio, ¿no? Como de repente se pensó en aplicar en Ecuador. De igual manera, pues no saldría esta gente que es opositora de esas políticas, bien a reclamar, a alzar la voz, y de repente eso terminaría por presionar al gobierno, pues no del momento para que no aplicara estas políticas, porque sabemos que estas políticas son polémicas y justamente por eso mismo ahora estos investigadores o en todo caso estos analíticos, bien que van a presentar ciertas ideas, cierta información en el artículo, no están de acuerdo con lo que está desarrollando pues Nayib Bukele, mis estimados. Bien. eh, entonces, quiero que reflexiones, quiero que analices, quiero que leas bien, quiero que resaltes esas ideas, por favor, que te parecen a ti interesantes. O en todo caso, resaltes partes del texto que a ti te parezcan, pues, no muy cuestionables, criticables, y que la expongas, ¿no? Que intercambiemos ideas justamente en ese momento de la clase. Bien, después de que yo interprete también el texto. Entonces, como siempre, empezamos con tu lectura, luego vamos a mi interpretación y luego intercambiamos las ideas. ¿Estamos de acuerdo? Son ya las 8:05. A ver, te voy a dar, el texto es amplio, bien, no es tan denso, pero es muy amplio. Entonces, máximo te voy a dar para que reflexiones, para que resaltes esas ideas. Te voy a dar máximo 8 minutos, mis estimados. Son 8:05. Empezamos entonces con mi interpretación, con mi lectura a las 8:13. Bien, empezamos por favor a ver, lee y resalta, resalta para que justamente luego participes. Eso es lo que se pide aquí. La participación, el análisis, la reflexión, la discusión.
Bien, señores, ya se cumplió el tiempo. Por favor, me siguen. Voy a pasar a la lectura, bien, a la interpretación en estos momentos. ¿Me siguen, por favor? A ver, nos dice el texto. María Esperanza Cazulo y Harry Brown, autores del populismo en América Central, analizan la llegada al poder de líderes radicales aupados, es decir, levantados por sociedades descontentas. El populismo es un aviso de lo que ha funcionado mal en la democracia, afirma. Bueno, fíjate tú, entonces estos autores, estos analíticos tienen la perspectiva, bien, o tienen una posición, se entiende, democrática. Y para ellos el populismo se antepone a la democracia. Eso es lo que se va entendiendo. Bien, entonces, cada vez que, digamos, alguien es populista, entonces no está siendo democrático para estos analíticos. Sigamos, nos dice. Centroamérica sabe marcar tendencias, al menos en política. El año de 1954 es un ejemplo claro, porque se produjo el golpe de Estado contra el presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, quien plantaba cara a los intereses de la poderosa oligarquía guatemalteca y de las compañías estadounidenses, principalmente la United Fruit Company. Aquel motín militar marcó el inicio de una época de legitimación de la violencia política para eliminar a los líderes populistas, escriben María Esperanza Cazulo y Harry Brown, autores del populismo en América Central, siglo XXI. Una obra que analiza el surgimiento de líderes radicales como Nayib Bukele en El Salvador, otro político centroamericano demagogo cuyas medidas de mano dura para erradicar la violencia han despertado una ola de admiración en el continente, de Panamá a Argentina. Bien, entonces analicemos un poco, mis estimados. A ver, primero hay que partir, o bueno, los analíticos, los investigadores, parten de la idea que en América o Centroamérica, mis estimados, siempre se establecen, ¿no? Siempre se posicionan tendencias, ¿no? Por ejemplo, el golpe de Estado puede ser, ¿no? Una tendencia. ¿Por qué o por qué sucedió, digamos, este golpe de Estado en Guatemala, digamos, para hacerle, digamos, el frente para, pues, no sacar del poder a un presidente, digamos, que estaba desarrollando populismo? Pero se entiende que no solamente se puede, no, digamos, ahora marcar esa tendencia o encontrar esa tendencia en Centroamérica, es decir, desarrollar un golpe de Estado para sacar a un presidente populista, sino también ahora se entiende que hay otra tendencia, ¿no? Más bien apoyar a estos presidentes populistas, porque ellos describen o entienden a Nayib Bukele como populista también, por más que te digan que sea radical, también lo entienden como populista, porque para ellos que habíamos dicho que el populista se antepone, no se contrapone a la democracia. Bien, y fíjate cómo lo describen además a Nayib Bukele, ¿no? Como un centroamericano demagogo. Bien, ¿quién es el demagogo? ¿El que desarrolla buenas políticas? No, el populista, pues no, el que siempre hace escuchar lo que quiere a la gente, bien, pero esas políticas o esas ideas que la gente quiere escuchar, obviamente son imposibles de materializar o no se van a materializar, bien. El demagogo es el populista, pues no mentiroso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
te señalan que Nayib Bukele, pues no, este presidente radical, bien, ha despertado además una ola de admiración en el continente. No solamente en Centroamérica, te dice, mira, desde Panamá a Argentina. Bien, y sabemos que también en otros países, ¿no? En otros países también se le admira a Nayib Bukele. En otros países, digo, de Sudamérica, no solamente Argentina, mi estimado, mi estimada. Bien, continuamos, a ver, continuamos. Nos vamos a el segundo párrafo. Nos dice, o el tercer párrafo, ¿no? América Central y el Caribe de ninguna manera siguen las tendencias políticas de sus vecinos del sur o del norte, sino que, por el contrario, a menudo las inauguran o marcan hitos, afirman los autores en el libro. Para Casulo, Argentina, y Brown, costarricense, lo que está pasando en esa franja de tierra que une al continente ayuda a comprender el avance populista en la región y sus consecuencias para la democracia. Ambos autores conversaron sobre este fenómeno global a través de una videollamada. El populismo es un aviso de lo que ha funcionado mal en la democracia, advierte Brown. Bien, fíjate tú, eh, para principalmente Brown, ¿no? El populismo, bien, sucede, se desarrolla cuando la democracia que ha operado en ese país no se ha manifestado de forma correcta. Bien, cuando la democracia no ha permitido no alcanzar esos objetivos, esas metas que tienen, pues, no, que tiene un Estado, que tienen todos los ciudadanos de un país. Pero aquí también conviene, por ejemplo, analizar, ¿no? Porque siempre se habla de democracia, democracia, pero no se precisa bien qué es lo que se quiere o qué es lo que debería, pues, representar una buena democracia. Digamos, de forma general nosotros tenemos la noción, ¿no? De el hecho de que se respeten nuestros derechos, se respeten nuestras libertades, ¿no? Se respete, por ejemplo, nuestras opiniones, ¿no? Un país democrático. Bien. Ahora, aquí los investigadores están anteponiendo a esa noción de democracia, digamos que es la noción más general, el hecho de que un líder sea populista. Ahora, digamos, si analizamos ahí la contraposición, si analizamos ahí, pues, no, la idea contraria que hay entre populismo y democracia que te acabo de señalar, eh, como que no es muy clara, ¿no? No es muy clara esa idea contraria, digamos, esa acción contraria. Se tendría que precisar mejor, ¿no? ¿Qué se entiende por democracia? ¿O qué es lo que entienden por democracia, ¿no? Estos autores. Porque bajo la noción general que te he dado, bien, de repente no hay una contraposición clara. ¿Estamos de acuerdo? Hay que tener cuidado muchas veces en estos análisis. ¿Por qué? Porque, a ver, los conceptos a veces son entendidos por nosotros de diferente manera. Entonces, cuando nosotros analicemos, cuando nosotros pues no investiguemos algo, presentemos una investigación, un análisis, una reflexión, hay que ser cuidadosos con los términos, bien, hay que siempre precisarlo, que muchas veces estos términos se entienden de diferente manera. Nos dice el siguiente párrafo. Bukele está en el ojo de los medios por su gran popularidad. El controvertido presidente salvadoreño ha ganado la reelección con el 85% de los votos y mantiene el control del Congreso y la justicia. Y a pesar de su política de mano dura y se entiende aquí derivada no autoritaria, su proyecto es respaldado por la gran mayoría de los salvadoreños. ¿Por qué el joven presidente es tan atractivo para los votantes? Porque el populismo es efectivo, responde Casulo, doctor en gobierno por la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos. Genera entusiasmo
y movilización en ese momento histórico, cuando hacer política normal tiene muchas dificultades porque es un momento de gran incertidumbre y polarización, agrega. Además, dice Cazulo, Latinoamérica tiene problemas que los gobiernos no han podido resolver, como la desigualdad, la pobreza, el crimen organizado, y por eso los políticos eligen la estrategia populista, porque tiene su eficacia, genera identidad política, o sea, genera un nosotros movilizado y convencido, apunta la autora. Bueno. Por ejemplo, este problema, bien, o estos problemas que paso aquí a subrayar para que lo focalices un momento, no solamente son parte, pues, no de Latinoamérica, no son problemas que se presentan, claro, de repente en menor medida, pero también en países, ¿no? Digamos que conocemos como desarrollados, ¿no? Por ejemplo, el propio Estados Unidos, propia China también presenta esos problemas. Sí, profesor, en menor medida, claro, pero los presentan, ¿no? Ahora, aquí tenemos que analizar, ya que se está señalando el caso particular de Bukele, si sucede por ejemplo, la desigualdad, la pobreza, que Bukele ha tomado, ¿no? O ha generado esa popularidad, si por atacar la desigualdad, la pobreza. No. No es por eso, ¿verdad? Es porque principalmente Bukele ha atacado ¿qué cosa? El crimen organizado, ¿no? El crimen organizado que en su país, pues, no tenía niveles muy altos, tenía niveles de verdad, digamos que para cualquier gobierno es desastroso, que para cualquier sociedad, pues, no es traumático, bien. eh, Se cometían crímenes en el día, a cualquier momento, bien, en una gran cantidad, y crímenes, pues, no, de verdad, muy, pero muy crueles, ¿no? Luego, podemos analizar si sus políticas son correctas o incorrectas, sí, ¿verdad? Pero sus políticas no han servido justamente para bajar esa ola de criminalidad. Entonces, creo que ahí está la explicación, ¿no? De por qué Bukele, digamos, es tan popular, ¿no? Porque Bukele es respaldado por la mayoría de personas, bien, en su país. ¿Estamos de acuerdo? Con esto yo no te estoy diciendo que esté de acuerdo totalmente con Bukele, sino te estoy dando la explicación pues no más lógica. Porque claro, a ver, digamos que tú hayas vivido en El Salvador donde estas pandillas no mataban o hayan matado a tu hermano, hayan matado a tu papá, no, le hayan robado a tu tío, bien, hayan extorsionado pues no a tu primo en su negocio, bien, hayan violado a tu hermana, hayan violado también y maltratado a tu mamá. Entonces viene Bukele y, digamos, soluciona ese problema, tú no vas a estar contento, o sea, tú no lo vas a apoyar. Sí, luego está claro, ¿no? Cómo lo ha hecho. Ahí sí el análisis ya tiene que responder, pues, ¿no? A una reflexión más profunda. Eso sí, bien, pero no es porque simplemente Bukele sea populista, no, me parece que también aquí los analíticos o los investigadores quieren pues no desarrollar todo un discurso para simplemente tratar de desfavorecer a Bukele. Con eso no estoy diciendo que todo lo que ha hecho Bukele lo haya hecho bien o no, o sea un excelente presidente, pero tampoco es que sea un nefasto presidente o un mal presidente, digamos, en todo el sentido, porque por lo menos, fíjate tú, ha permitido que los salvadoreños no vivan en un terrorismo social como es este crimen organizado, ¿no? Como, por ejemplo, ahorita estamos nosotros viviendo, ¿no? Meten granada, ¿no? Meten explosivos a los negocios, a las casas, bien, vienen y te disparan, te secuestran, etcétera, etcétera. ¿Quién quiere vivir así? De repente porque a veces estos investigadores pues no están tranquilos, viven en lugares pues no donde no pasa nada, pues se les hace fácil decir, no, bueno, es populista, está actuando mal, pero si hubieran vivido pues no todas esas experiencias, de repente su perspectiva fuera diferente. A ver, nos vamos al siguiente párrafo.
Líderes como Bukele o el argentino Javier Milei han sabido leer ese descontento y reunir bajo sus propuestas a quienes se sienten presos de las injusticias y de esta manera crear un enemigo común al que dirigir los cañones del descontento, que pueden ser los partidos políticos o las élites tradicionales, la casta, la llamado Milei, las organizaciones multinacionales como el FMI o el Banco Mundial, organizaciones civiles o grupos activistas como las feministas, la prensa o potencias externas, ya sea Estados Unidos o la Unión Europea. Cuando ese relato, este mito populista hace clic, se generan procesos de identificación muy profundos. Esto permite acción porque pueden pasar reformas muy profundas. Reformar la constitución, transformar completamente la política criminal de un país basados en ese mito, dice la autora. Basados en ese mito, dice la autora, bueno, digamos, lo que sucedía en El Salvador era palpable, ¿no? Para todo el mundo, ¿verdad? Lo que sucedía en El Salvador, pues no era muy llamativo para cualquiera que se enterara. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la política de Bukele ha permitido transformar ese lugar, ha permitido que los pobladores vivan mejor. Digamos, ha desarrollado un mito, es lo que ha presentado como política Bukele un mito. Me parece que no es tanto así, ¿no? Puedes analizar, como te digo, si las políticas son correctas o no son correctas, si son democráticas, no son democráticas, si respetan los derechos o no respetan, podemos analizar ello, ¿no? Pero que sea un mito, bien, en el sentido de la palabra, bien, que sean, pues, ¿no? Algo que es pues no real, que no haya ayudado a nada. No, pues no es así. Bien, hay que tener cuidado ahí con el análisis de ciertos investigadores, digamos, que dirigen pues su análisis a una opinión determinada, ¿no? Y no resultan por ser sus análisis totalmente objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que se busca siempre cuando uno lee un artículo, cuando lee un trabajo de investigación, ¿no? Que el análisis de el investigador sea objetivo y que no esté direccionado por alguna ideología o alguna posición política, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no soy de extrema derecha, yo no puedo ser, pues, no, de una extrema derecha. De repente estos líderes se les señala como de extrema derecha, pero cuando analizo, pues, no sus políticas, cuando analizo sus acciones, tengo que dejar de lado el hecho de que yo no sea o no piense como ellos, no en la política, por ejemplo. Bien, tengo que ser totalmente objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Si no, nuestro análisis, si no, nuestra investigación no va a servir, mis estimados. A ver, nos vamos al siguiente párrafo. Nos dice. En su libro, los investigadores definen a Bukele como un populista radical, aunque el mandatario del pequeño país centroamericano se vende a sí mismo como un hombre moderno, un CEO eficiente, capaz de transformar para mejorar esa gran empresa que se le ha dado. Un hombre joven, cool y simpático que mueve a las masas a través del eficaz uso que hace de las redes sociales. Sus acciones, sin embargo, imitan las viejas mañas del autoritarismo latinoamericano, que incluyen el mesianismo y decirse ungido por Dios. Bukele se convirtió en un disidente viniendo desde dentro del sistema. Se atrevió a salirse del sistema y señalarlo, y yo creo que eso es una actitud en la que buena parte de la población se puede ver reflejada, advierte Harry Brown, doctor en ciencias políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, entonces fíjate tú, para estos autores, Bukele es un populista radical, bien. Se entiende que es, pues, no un antidemocrático radical, ya que ellos, el populismo, lo contraponen a la democracia. Bien,
pero que sabe vender su imagen, te dicen, ¿no? Que, por ejemplo, se vende como una persona moderna, un CEO, ¿no? O también, por ejemplo, como un hombre cool. O de repente también se presenta, pues, ¿no? Como el Mesías, ¿no? Como el Salvador, como alguien ungido por Dios. Bien. Y bueno, forma parte, ¿no? De cómo se vende como político, ¿no? Todos los políticos desarrollan cierta, digamos, cierto marketing, ¿no? Para que se vendan. Bien, me parece que eso no es algo que pueda ser analizado como negativo, ¿no? Porque en todo caso, entonces, todos los políticos tendrían ese aspecto negativo. Todos los políticos tienen, pues, ¿no? Ciertos aspectos de marketing que en unos son más resaltantes que en otros, ¿no? Más llamativos. ¿Estamos de acuerdo? Eh, luego, te señalan, pues, ¿no? Que Bukele es alguien que se desarrolló en el sistema, pero que luego se salió del sistema, ¿no? Para atacarlo, para señalarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque observó o porque se entiende que advirtió que ciertas personas no estaban contentas con el sistema y entonces se aprovechó de eso. Ya eso también puede analizarse y puede de repente concluirse que si es así, es cierto, entonces Bukele no estaría siendo pues no honesto. Bien. Si es que cree que el sistema funcionaba y que solamente se salió del sistema porque vio que podía tener ganancias, ¿no? Podía tener todo un grupo que lo apoyara para que llegara al poder. Si es así, entonces, claro, no estaría siendo honesto. Pero si se salió del sistema porque se dio cuenta que no funcionaba, bien, él creó, ¿no? O pensó que otro sistema era el mejor, entonces también ahí podemos analizar más, ¿bien? Y no solamente señalarlo. Bien, nos vamos al siguiente párrafo. Nos dice, lo que hizo Bukele fue culpar de los problemas a un evento político que para los demócratas latinoamericanos y centroamericanos es casi sagrado, que son los acuerdos de paz, llamándoles un pacto entre corruptos. Uno de los hallazgos del libro es que en América Central el enemigo al que señalan los populistas son precisamente estos pactos que denomina acuerdos entre élites que no dan entrada a nuevos actores que presumiblemente podría solucionar los problemas del país. Y Bukele, con su actitud y con su manera de presentarse, encarna la posibilidad de un futuro que los salvadoreños no encontraban, agrega el autor. Fíjate tú, entonces, algo que ha sido atacado por parte, pues, no de Bukele son los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz que te señala el párrafo son muy importantes justamente para los centroamericanos, ¿no? Pero que de la noche a la mañana, fíjate tú, esta visión ha ido cambiando, ¿no? ¿Y por qué ha ido cambiando? Bueno, tú sabes que ha ido cambiando porque justamente se han generado muchos problemas en estos países. A ver, en El Salvador, ahora mismo, por ejemplo, en Haití. No, entonces es algo natural, lógico, que vaya cambiando las perspectivas acerca de estos acuerdos de paz si es que no tienes, pues, no paz en tu país. Bien, nos vamos al siguiente párrafo. Costa Rica, considerada una democracia sólida, no se ha salvado de esta nueva ola populista. El país eligió a Rodrigo Chávez como presidente, un tecnócrata que canalizó el enojo hacia las élites. El caso de Costa Rica llama muchísimo la atención porque ha sido y sigue siendo una de las democracias más sólidas de América Latina. Y ahora tienen un presidente con rasgos populistas muy fuertes. La gran diferencia en el caso costarricense es que el mito populista mira hacia el pasado, porque es el único país de América Central y de los pocos de América Latina que tuvo un pequeño estado de bienestar. Los costarricenses realmente son conscientes de que antes vivían mejor y parte de la campaña electoral del ahora presidente Chávez estaba centrada sobre la idea de volver a ser el país más feliz del mundo, explica Brown. Fíjate tú, entonces Costa Rica, ¿no? Uno de los países, pues, no señalados como de los más democráticos del mundo, bien, o de las democracias más sólidas, en todo caso, de América Latina.
Eh, ¿Qué ha pasado con Costa Rica? Te dice que ahora mismo ha elegido, pues, no a un tecnócrata, no a un demócrata. Bien. ¿Por qué? Porque la población se ha visto, pues, no que su país no ha avanzado, más bien ha retrocedido. Entonces, obviamente, si tú ves ese descontento, entonces quisieras, pues, no a alguien que te presente, digamos, cierto panorama de cambio. Bien, no a los que siempre te venden lo mismo, pues, ¿no? Es algo natural que sucede. Ahora, ¿va a ser negativo? En algunos casos sí, claro, ¿no? En muchos casos puede ser negativo, pero no siempre resulta así. Bien, a ver, nos dice el siguiente párrafo. Los autores prestan atención en el libro a un elemento que define ya la democracia en la región, que es el desmoronamiento de la política partidista tradicional. Se ve en El Salvador con el hundimiento de Arena y la desaparición del izquierdista FMLN de los cargos de elección popular, pero también en Costa Rica, donde los partidos han caído en una profunda crisis. Los partidos políticos en América Central nunca fueron tan fuertes, pero sí es cierto que la acumulación de demandas apunta directamente hacia los responsables de los sistemas políticos. Lo paradójico de todo esto es que para construir nuevos regímenes, que es lo que proponen algunos populistas, se necesita organización, por lo que no necesariamente acaban con los partidos políticos, sino que muchas veces terminan organizándolos, porque los necesitan para movilizar y cohesionar a una población que posiblemente no esté unida a través de la clase o de la etnia, como es el caso de Bolivia, pero que sí necesitan un organismo institucionalizado que logra articular la movilización de la población, comenta Brown. A ver, entonces, digamos, estos líderes no populistas, antidemocráticos llegan al poder y gracias a sus políticas, gracias pues a su desarrollo, terminan por desmoronar pues a la clase política, a los otros partidos, te dice. Pero ¿qué pasa? Eso a veces pues no resulta también negativo. ¿Por qué? Porque en algunos casos, en algunos contextos, se necesita pues de esa clase política, de esos partidos políticos, para que se promuevan algunas ideas, ¿no? Entonces, hay que ver pues no ese problema, ¿no? Como sucede en Bolivia, por ejemplo, que se necesita, te dice, ¿no? De la clase política para unir pues no a la etnia, para unir pues no a la sociedad. Entonces, cuando se necesite pues no que una idea sólida se empiece a divulgar en estos países donde se ha desmoronado los partidos políticos de la clase política, ¿cuál va a ser la opción, no? Si es que estos partidos están desapareciendo. Hay que tener en cuenta también eso. Bien. Mira tú entonces la importancia de los partidos políticos aquí, profesor, pero aquí los partidos políticos pues no son muy corruptos, no trabajan. Bueno, justamente hay que cambiar eso. Bien, populistas como Bukele o Milei generan una gran atracción a nivel regional y sus medidas levantan popularidad y son seguidas por políticos de la región, en lo que pareciera ser un nuevo paradigma político en Latinoamérica, desde Colombia hasta Paraguay. El populismo siempre opera así, por imitación de repertorios. No hay una ideología, no hay un libro rojo de Mao o una cuarta internacional populista. Se presenta como ejemplos exitosos que se ven adaptando y copiando en otros contextos, explica Caluso. Los sudamericanos no miramos mucho a Centroamérica, pero lo que estamos viendo ahora en países como Argentina son procesos muy similares. Por ejemplo, en Rosario, que tiene un problema de narcotráfico muy grande. Hemos visto fotos en una prisión con el mismo estilo de El Salvador, y creo que eso lo vamos a seguir viendo por lo menos a mediano plazo, agrega. Bien, entonces, mis estimados, este populismo, esta derecha radical se entiende de Bukele, fíjate tú,
ha ido tomando pues fuerza, ha ido tomando adeptos. Incluso en Argentina ahora mismo, ¿no? En Rosario se está aplicando cierta política de mano dura en las cárceles, ¿no? O también pues no, algunos señalan en las calles, ¿no? Porque los militares están patrullando, se señala en algunas noticias las calles de Rosario por este problema de narcotráfico. Fíjate tú cómo avanza entonces, ¿no? En popularidad estas medidas desarrolladas por Bukele. ¿Son totalmente negativas? Bueno, eso quiero que tú me lo respondas, si son totalmente negativas o no. A ver, para terminar, nos dice, ¿pueden las democracias de la región sobrevivir a esta ola populista? Sí, totalmente, asegura Cazul. El mejor recurso de acción es una paciencia estratégica y apostar a la acción política. Estos tipos de gobiernos tienen fisuras internas. Pueden tener éxitos, entre comillas, en bajar la pobreza o en bajar el delito, pero es muy costoso mantener este antagonismo constante. Y la sociedad, que en un primer momento se puede sentir entusiasmada y movilizada, con el tiempo quiere volver a tener una vida más o menos normal. Agrega. Hay esperanza, dice por su parte Brown. Este momento populista debe servir de aviso de lo que ha estado funcionando mal en la democracia y ojalá que las élites tomen nota y sean más conscientes de lo que hay que reformar y de lo que hay que corregir, porque el paso del populismo al autoritarismo es excepcional, no es la regla, afirma el politólogo costarricense. Bueno, entonces, sí hay forma de atacar esta ola populista, te dice. No es que el populismo va a llegar a todos los países, bien este populismo, digamos, de Bukele, como así lo llaman, va a llegar a todos los países y se va a sentar y se va a hacer perpetuo. No, este populismo, te dicen los autores, tiene fisuras, tiene problemas. Y entonces hay que esperar a que se muestren esos problemas, esas fisuras, ¿para qué? Para revertir la situación, ¿no? Porque a ellos les parece, pues, no mejor un sistema democrático y no tan populista, aunque no se señala qué sistema democrático o qué es democracia para ellos, pero a ellos les parece mejor ese sistema. Bien, hubiera sido pues no pertinente que precisen qué entienden por democracia ellos, ¿no? Para que la idea sea más clara. Pero a ver, mi estimado, mi estimada, tú que has leído, tú que has estado atento a mi exposición, ahora quiero que por favor levantes la manito y te animes a participar. Bien, quiero que me señales, por favor, tu opinión, bien, tu reflexión, tu cuestionamiento, tu duda, para ver en qué podemos, no, digamos, estar de acuerdo, en qué no podemos estar de acuerdo, qué podemos reflexionar e intercambiar como idea. A ver, mi amigo Tomás, por favor. Buenas tardes, profesor, en primer lugar, y gracias por dejarme participar en esta discusión. Primero que nada, lo que he entendido es que básicamente hay un buen análisis, pero uno muy sesgado o parcializado con respecto al gobierno de Nayib Bukele, y que por ende, desde otro punto de vista, posiblemente mucho más cómodo o menos sensible a la situación, es que estamos viendo este análisis en el que indican a Bukele como un peligro para la democracia salvadoreña. Esto con muchos puntos muy válidos, pero con cierto sesgo, o no ideológico, sino más bien podría ser hasta personal, porque nos indica de que debido a los problemas sociales que hubo en El Salvador, especialmente al conflicto, la violencia civil, entonces había emergido la figura de Nayib Bukele, pero que con el paso del tiempo, su figura se convirtió en una especie de, ¿cómo decirlo? Una señal mesiánica para el pueblo salvadoreño, cosa que podía perjudicar a los partidos de ese entonces hegemónicos de El Salvador, como decía los de AENA y el FMLN, que de paso estos habían sido firmantes de la paz después de la guerra civil del 92. Esa misma paz que el propio Bukele había indicado de un pacto de ladrones y de traidores. El mismo Bukele había sido miembro del FMLN,
antes de ir independiente a la representación electoral. Ante esto, los autores de este párrafo lo ven como una amenaza, no solamente para Centroamérica, sino también para buena parte del continente, en especial por el hecho de que su modelo pueda ser replicado en otros países. Y el hecho de la popularidad de Bukele, ya en las redes sociales, en las noticias, etcétera, se informa de una especie de decaimiento de los sistemas políticos tradicionales de ese entonces, y que por ende muchos lo intentan replicarlo. Y no obstante, venía siendo algo, según el autor, peligroso, de que estos modelos populistas se expandan y de que pueda variar a ramas más radicales. Y que por ende, de que lo que hace Bukele no es sino más que un típico signo latinoamericano de despotismo, algo como una especie de mecha que se prende y que luego se esparce por todo el continente. Ahí me expliqué. Porque solamente falta una cosa, de que según el autor, lo que nos explica con respecto al texto es que Bukele es antidemocrático por el hecho de no respetar las leyes constitucionales que paradójicamente ampararon a estos ladrones, a estos delincuentes, especialmente por la incompetencia de los partidos anteriormente hegemónicos en El Salvador, y que muy posiblemente sea algo que vaya a pasar en los próximos países. No al mismo estilo, pero un mismo similar, tal como lo pasó con la ola rosada del bolivarianismo y otros antecedentes. Hasta ahí me he quedado. Muy bien, mi estimado, muy bien. En efecto, ¿no? Sí, se puede de repente observar muchas debilidades o muchos problemas en el desarrollo de políticas de Bukele, políticas de seguridad, que de repente atentan contra lo que convencionalmente se llama o se le conoce como democracia, ¿no? Por ejemplo, limitar algunos derechos. Pero claro, es cierto también que ha sido pues no efectivo el momento de luchar contra estos grupos que no hay otra forma de señalarlos, ¿no? Grupos que desarrollaban terrorismo social, ¿no? Entonces, hay que analizar pues con mayor objetividad, no simplemente pues no señalarlo como un diablo, como un líder totalmente equivocado. No, tampoco es así. Bien, a ver. eh, Mi estimada Lucía, Lucía, por favor. Este, Buenos días, profesor. Bueno, según lo que se puede verificar en ese texto, es que parece una conversación entre dos personas que tienen la misma posición ideológica eh, en cuanto a un tema respectivo. Usted tiene razón en cuanto dicen en que necesitan una definición de qué es la democracia, porque al tildar a Bukele de populista, están denegando que la gente ha votado por él por selección de las promesas que hizo y sí las está cumpliendo. Está tomando las medidas para el estado de emergencia en el que está ahorita El Salvador. Está respondiendo bien, a pesar de que sus medidas sean, por así decirlo, no las mejores en cuanto a la propia constitución del país, que viola algunos derechos personales, como se han visto algunos casos de algunas personas que las han encerrado sin probar de que son inocentes, pero que luego los han liberado, entonces no tiene la satisfacción de todos los sectores, pero sí está cumpliendo con lo que ha dicho. Entonces, no creo que pueda ser un presidente populista. Y no, a pesar de que en el texto mencionen de que la mayoría de gente está insatisfecha con la forma de cómo está
pasando toda esta situación del país, de cómo lo está tratando de solucionar con sus métodos, eh, en realidad mucha gente lo está aplaudiendo. Por ejemplo, los haitianos como no quisieran ese método para controlar su situación actual. Se está viendo en varios países donde eh, han habido revueltas civiles, cómo se podría controlar y ven sus medidas dependiendo también de cómo más o menos reaccione la gente. Por ejemplo, en un texto anterior se propuso de cómo reaccionaría si se tomaran estas medidas en Perú. Y había una opción que decía que aquí nosotros marcharíamos, claro, usted también lo mencionó, marcharíamos en contra de los derechos y siendo un poquito más irónica también los congresistas propondrían sacar al presidente de, de su mandato. Entonces, está siendo eficiente el método de Bukele y lo están mencionando como populista y radical porque no están a favor de cómo ellos piensan. Entonces, este texto más o menos es una crítica a una opinión que no les agrada y para efectivamente tener todo a favor de ellos, eh, usan palabras políticas que apenas las oyes, tú dices, esto está mal, no tiene que ser así, como populista, radical. Eh, Esta psicología política que estoy utilizando eh, es, no sé dónde ha sido una entrevista, supongo, una videollamada, creo que mencionó. Entonces, traten de dar un mensaje para decir, estos movimientos de acá son radicales, a pesar de que los hayan apoyado, son populistas. Pero al no, como repito desde el inicio, no definir qué es la democracia, qué es el populismo, lo que están haciendo es tachar la veracidad de los asuntos. Por ejemplo, también mencionaron a Milei, y claro, la mayoría de gente votó por Milei por algunas cosas que tienen en contra de él, pero no mencionaron de que Milei habló varias cosas, hasta fue tildado de loco y aún así ganó las elecciones, incluso diciendo cosas contradictorias al Papa, siendo la población argentina creyente, y luego cambió, se saludó con el Papa, y es que yo pienso de que uno no sabe con lo que se va a enfrentar hasta que ya está dentro del gobierno, ¿no? Porque tú puedes pensar en algunas medidas, eh, pero no sabes qué hay dentro del gobierno. Puede haber corrupción, pueden haber tratos con algunos congresistas, pueden haber sociedades internas, pueden haber pactos, coimas. Entonces, mientras tanto se esté respetando y cumpliendo con lo que se ha prometido, no considero que sea populista, a pesar de que tenga medidas que a veces perjudican los derechos humanos de todos, en cuanto al presidente salvadoreño. Ya, está bien, mi estimada. Sí, en efecto, hay que cuidar muchas veces a quién leemos, ¿no? Porque muchos, eh, digamos, investigadores, periodistas que escriben en contra de un político, lo hacen, sí, a ver, primero, claro, puede ser porque tienen una perspectiva contraria, ¿no me acuerdo? O porque no son favorecidos con su gobierno, ¿no me acuerdo? Aquí, por ejemplo, en Perú también sucede eso, ¿no? Tú puedes ver medios que hablan a favor, por ejemplo, de la clase política de izquierda y medios que hablan en contra de esa clase política, o medios que hablan a favor de la clase política de derecha, bien, y que hablan en contra de la clase política de izquierda. Por ejemplo, hay un medio muy conocido, bien, aquí,
su símbolo es rojito, y no voy a decir su nombre, que cuando se trata de atacar a los políticos de derecha, bien acerca de sus actos de corrupción, lo hace y lo hace de manera contundente, y eso está bien, ¿no? Pero cuando se trata de atacar a los políticos de izquierda, por ejemplo, a Susana Villarán, ¿no? Que ya ella ha aceptado que ha cometido actos, pues, ¿no? Corruptos. Ahí el discurso totalmente cambia, ¿no? ¿Y por qué cambia? Porque han sacado provecho, pues, ¿no? De ella, de su partido, ¿no? De su gobierno, estamos de acuerdo, el momento en el que estuvo en la Municipalidad de Lima, ¿no? Entonces, cuando trata acerca de ella, sí, su intensidad, digamos, pues, ¿no? Su digamos, las ganas de presentar la verdad cambian y se disipan, ¿no? Se atenúan, ¿no? Cuando ha sucedido, por ejemplo, este problema que le han visto en la piscina, ¿no? Decía, pobrecita, cómo es que la están acosando, ¿no? Entonces el discurso cambia. Hay que tener cuidado, mis estimados, en los dos planos, ya sea, pues, ¿no? Para quien apoya a un sector, bien, y ataca a otro, bien, ya sea para quien apoya a la izquierda o ataca a la derecha, o para quien apoya a la derecha y ataca a la izquierda, ¿no? Porque muchas veces ellos van a crear un discurso que les conviene, ¿bien? Y no siempre te van a decir la verdad. Nosotros siempre como académicos hay que seguirnos de la verdad, hay que seguirnos de la objetividad. Bien, a ver, mis estimados, muy bien, muy bien. He visto también sus opiniones en el chat, me parece también pertinente, me parece adecuado. Justamente de eso se trata, ¿no? De intercambiar ideas, bien, y de que nosotros mejoremos en cuanto a nuestra postura, a nuestros argumentos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, mis estimados, nos ha ganado el tiempo. Nos vemos el siguiente sábado. Que tengan un buen sábado, un buen fin de semana. Abrazos para todos. Cuídense, éxitos en todo. Hasta el siguiente sábado. Cuídense, cuídense, cuídense.